les bendiga en esta hermosa mañana. Te adoramos, Jesús. Esta mañana me hice una pregunta. El Señor habla a mi vida a través de esa palabra. Quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que el Señor nos dice a través de ella, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, donde el Señor, a través del discípulo, ¿verdad?, nos dice que en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me hice esa pregunta retórica donde yo mismo me decía, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Y me expandí un poco más y decía, ¿qué Dios desea de mi familia? ¿Qué Dios desea de mis seres queridos? ¿Qué Dios desea de la iglesia? ¿Qué Dios desea de la comunidad? ¿Qué Dios desea de todos nosotros, del mundo? El hombre anda preocupado por sus deseos. Andamos preocupados por las cosas que a nosotros nos agradan, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 4, versículo 10, ¿verdad? Que deseamos algo y no lo conseguimos. Matamos y sentimos de envidia porque no podemos obtener lo que queremos. Reñimos y hacemos guerra y no tenemos lo que pedimos porque no sabemos pedir. Entiendo yo que cada uno de nosotros hay un deseo. Nuestra carnalidad pide y observa lo que necesita en el momento. Pero nos haríamos la pregunta, ¿es la voluntad de Dios lo que Él desea? Dice Colosenses 3:5, por tanto hagan morir todo lo que es propio de naturaleza terrenal, inmortalidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. El hombre natural siempre va a desear lo que está dentro de su naturaleza pedir. Exige a sí mismo. Sea bueno, sea malo, hay diferentes niveles de la manera que pedimos las cosas. Pero dentro del deseo del Señor hay que averiguar qué es lo que Él desea de nosotros, ¿verdad? Observemos el corazón de Dios. Dice que dio su vida por nosotros y ese fue su deseo. Pudo haber tomado otro plan, pudo haber mandado ángeles, volver a destruir al hombre, no sé, pero su amor dice que fue tan grande. Óigame bien, nosotros amamos al Señor, pero dice que Él nos amó primero. Nos amó primero. Y no hay cosa más maravillosa que el Dios del cielo nos te haya escogido. Porque dice su palabra que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Muchos de nosotros buscamos un tesoro. Andamos por el mundo vagando donde alcanzar lo que necesitamos para sufragar nuestros deseos. Y dice la palabra del Señor en Mateo 6:21 que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y dice que cuando ponemos nuestra mirada primeramente en las cosas del cielo, las cosas de arriba, las cosas de Papá Dios,
todas las cosas que necesitamos os serán añadidas. Que no hagamos tesoro en la tierra, sino que en los cielos, donde la polilla y verdad no corrompe y hay salvación y hay vida eterna. Ahí está nuestro tesoro, ese debe ser nuestro deseo. Hoy la iglesia se divide en un pensamiento por la situación que está pasando, y algunos creen que está bien volver a reabrir los templos, otros creen que está mal, porque hay un deseo, pero tenemos que estar pendientes de cuál es la voluntad del Señor. Ese debe ser nuestro deseo. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra del Señor y nos muestra, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Te bendecimos, Dios. Ese es el deseo del Señor. Y tenemos que analizar que muchas de las cosas que suceden, dice que todo obra para bien conforme a lo que a sus propósitos son llamados. Y no todos son llamados. Muchos son llamados, pocos son los escogidos, dice su palabra, pero tú y yo estamos aquí porque Él nos llama. Porque Él te escogió a ti, me escogió a mí. Eso tenemos que agradecer a Dios por lo que está haciendo. Y cada día renovar nuestro entendimiento para conocer su perfecta voluntad, la cual dice la palabra que es agradable y perfecta. O sea, si analizamos bien lo que sucede en nuestras vidas, aunque no tenga sentido, Dios tiene un propósito de salvación. Ese es el deseo de Dios. Dios tiene un propósito de arrepentimiento, ese es el deseo de Dios. Dios tiene un propósito quizá de castigos para algunos, pero es su deseo y no podemos pelear con eso. Cuando el pueblo de Dios cruzó el desierto, el deseo de ellos era llegar a la tierra prometida y poder entrar a recibir la promesa del Señor. Oiga, pero como el pueblo no cumplió con el deseo de Dios, no todos pudieron entrar. La recibieron, pero no todos pudieron entrar. Aún Moisés, que libertó al pueblo y los guió hasta ese día final casi, donde iban a entrar, pudo verla, pero no pudo entrar porque dentro de su humanidad le falló al Señor, ¿verdad? No estoy queriendo decir que se perdió, sino que no pudo recibir la promesa, aunque pudo verla, pero no pudo entrar a ella porque su enojo provocó que no hiciera la voluntad del Señor. En su último ejemplo de poder de Dios, le pidió que le hablara a una roca, a una peña. Y dentro de su enojo con el pueblo, porque seguían hablando en contra de Dios, en contra del siervo, se enojó y pegó a la peña cuando el Señor le dijo que le hablara. Si analizamos ese capítulo de la Biblia y vemos la primera vez donde también el Señor le dice que esta vez le pegue a la peña y que botaría agua, esta es tipología del Señor Jesús. Y el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y era necesario, ¿verdad?, dentro del plan de Dios, que eso sucediera. Por eso le pide que le pegue a la peña, porque al ser herida la peña, esta brotaría agua, la que es tipología de la fuente de vida que sería Jesús en nosotros. Pero en la segunda vez ya no había que pegarle porque ya murió. Jesucristo murió y nos dio salvación. Ahora está ahí para que le hablemos, ahora está ahí para que conversemos con Él, ahora está ahí para que conozcamos sus deseos. Aleluya. Y aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aleluya. Muchas cosas no son lícitas. Está dentro de la ley poderlo hacer, pero si observamos que lo que hacemos
hiera a nuestro hermano, lo hace pecar o provoca que haya una herida en su corazón, mejor no lo hagamos. Mejor no provoquemos, porque el deseo de Dios es que edifiquemos la iglesia, que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Aleluya, porque nuestra labor es construir, nuestra labor es edificar, nuestra labor es ayudarnos unos a los otros. Nuestra labor es adorar al Señor en un solo pensamiento, en un solo espíritu. Mi consejo de hoy es: trata de averiguar cuál es el deseo del Señor para tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere que tú te envuelvas y hagas? Aleluya. Algo me mueve a mí cada día, aleluya, es saber el deseo de Dios. Que Él no quiere que yo me detenga, que Él no quiere que yo me ponga en pausa, sino que siga predicando el Evangelio, que siga ayudando a las almas, que siga buscando hacer su voluntad. Sí, nos desgastamos físicamente, sí, quizás nos enfermamos, pero dentro de su deseo pidió que le amáramos de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, diciéndonos a nosotros que invertiríamos todas nuestras energías en el amor del Señor. Busque la voluntad del Señor, busque cuál es su deseo en este día. Le saluda a su pastor Víctor Rosado, de la Iglesia Dios Pentecostal MI del pueblo de Maús, Iglesia Emanuel, una iglesia sin fronteras. Les amo en el amor de Cristo. Espero que todo ande bien en sus vidas y que en este día puedan recibir, aleluya, la fortaleza que necesitan para seguir hacia adelante. Recuerden cuál es el deseo de Dios. Mediten en esa palabra y busquen, aleluya, porque sé que hay recompensa en su vida. Aunque las cosas parezcan difíciles, aunque parezca que andes por un desierto, el Señor te va a entregar tu recompensa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.